Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un material muy visual, casi como un pequeño misterio. Sí, es muy interesante. Tenemos por un lado una imagen, una tirada de tarot de 9 cartas, y por otro el informe del detective, por así decirlo. Un documento que analiza qué significa todo esto. Ujú. Y que nadie se asuste que esto no va de adivinar el futuro ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es un ejercicio de construcción de relatos. Exacto. Es ver cómo a partir de unos símbolos se puede tejer una historia coherente sobre el viaje de una persona. Nuestra misión entonces es entender cómo el intérprete ha conseguido, con solo 9 imágenes, contar la historia de este chaval, un estudiante al que el texto llama X. Un chaval en una encrucijada, además. Eso es. Vamos a ver el mapa que traza de dónde viene, dónde está y, sobre todo, hacia dónde parece que va. Pues sí. Y lo más fascinante no es si acierta o no, sino el método. Cómo nos enseña a leer patrones, a ver cómo se conectan las cartas para construir esa narrativa que decías. Pues vamos a ello. Antes de mirar carta por carta, el análisis habla del clima general. ¿Qué nos dice de esa primera impresión? Pues la primera impresión que destaca el texto es de equilibrio. Lo describe como un poco más cálido que frío, o sea, casi neutro. ¿Vale? Pero lo realmente curioso es la simetría. Hay 3 arcanos mayores, que son las cartas, digamos, más potentes. Los grandes giros de guión. Justo. Luego hay 3 figuras de la corte, sotas y un caballero, que serían los personajes. Y 3 cartas numerales, las del día a día. O sea, que tenemos un tercio de cada. Trama, personajes y escenas, como decías. Me gusta esa analogía. Exacto. Te da una visión completa. Los grandes eventos, los protagonistas y el escenario donde ocurre todo. Está todo muy repartido. Vale, todo en equilibrio. Pero en las buenas historias, a veces lo que no se dice es casi más importante. ¿Hay alguna ausencia que llame la atención? Has dado en el clavo. Hay una ausencia que es clamorosa. No hay ni una sola carta del palo de espadas. ¿Ni una? Ni una. Y en el tarot las espadas son la mente, el conflicto, la ansiedad, las decisiones difíciles. La guerra mental, por así decirlo. Exactamente. Que no aparezca ni una se interpreta como una señal potentísima de que esa guerra o ha terminado o está en tregua. Los conflictos más agudos, al menos, ya no son el foco. Pues ya que partimos de un escenario de calma después de la tormenta. O de posbatalla. Sí, el ruido mental se ha apagado. Vale, pues con ese telón de fondo vamos al corazón del asunto. La carta central, la número 5, el caballero de bastos. Según el análisis, este es el eje de todo. Es el centro neurálgico, sí, el protagonista de la foto. La interpretación es que X está justo en mitad de un giro vital importante. Y la imagen de la carta es muy descriptiva, ¿no? Totalmente. Vemos a un caballero con mucha energía sobre un caballo que está como encabritado, listo para salir pitando. Va hacia adelante. Pero, Pero, y es un pero muy grande, el caballero tiene la cabeza girada, mira completamente hacia atrás. el clásico quiero pero no puedo. O más bien, avanzo pero con el freno de mano echado. Exactamente, esa es la dualidad. Tiene el impulso, la energía, pero algo le frena. El análisis habla de un patrón de bloqueo. Un bloqueo. Sí, lo interpreta como una resistencia a coger las riendas de su vida, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones, el compromiso personal, O sea que es un sí voy a cambiar, pero sin asumir la responsabilidad total de ese nuevo camino. Es un progreso con condiciones, muy humano, la verdad. Suena muy real, sí. Y lo bueno, y esto el texto lo recalca mucho, es que es algo transitorio, no es un bloqueo definitivo. El intérprete insiste en que las cartas que lo rodean, sobre todo las que veremos después, son como una promesa de que ese nudo se va a desatar. Entendida. Es la foto de un instante, no del destino final. Si este caballero es el presente, para entenderlo hay que rebobinar. ¿Qué nos cuenta la primera columna, la de la izquierda, sobre el pasado? Ahí tenemos la sota de oros, el carro y la sota de bastos. 2 sotas. Sí. Y el análisis ve en ellas 2 caras del propio X. Arriba, la sota de oros, el joven estudioso, con potencial, pragmático. Su lado más tangible, por así decirlo. Eso es. Y abajo, la sota de bastos, que es su alter ego. El lado impulsivo, impaciente, con mucha energía, pero quizás sin un rumbo claro. Y el carro, en medio de las 2. El carro es la voluntad, el control. Es la lucha por dirigir esas 2 fuerzas opuestas.
como una auriga con dos caballos que tiran cada uno para un lado. Su pasado fue esa lucha por controlarse a sí mismo. Ya. Pero lo más importante que dice el texto sobre este pasado es que X logró superar con éxito adicciones tóxicas. Ese es el gran logro que le ha traído hasta aquí. Qué curioso, porque el texto, para hablar de la ayuda familiar en ese proceso, menciona de pasada el sol, que es una carta que está en la columna del futuro. ¿Cómo se come eso? Es una observación excelente. A veces, en estas lecturas, la energía de una carta muy potente, como el sol, irradia a toda la tirada. Ah, vale. El intérprete parece ver que esa claridad y ese apoyo del sol, aunque su plenitud esté en el futuro, ya proyectaban su luz hacia el pasado, como un faro que le ayudó a salir de la oscuridad. Es una lectura más holística. Entendido. Como si la promesa del futuro ya le estuviera dando fuerza en el pasado. Vale, saltemos al presente. La columna central. Arriba presidiendo nada menos que la muerte. Sí. Debajo nuestro caballero de bastos. Y abajo del todo. El 8 de oros habla de trabajo meticuloso, de rutina, pero sobre todo de una necesidad de estabilidad, de orden y de descanso real. ¿Y cómo encaja todo? La muerte, el caballero que avanza mirando atrás y esa necesidad de descanso. Es la secuencia perfecta del cambio. La muerte, que rara vez es literal, es la guadaña que siega lo viejo para que nazca lo nuevo. La transformación radical. Exacto. Es la limpieza que ha permitido al caballero empezar a moverse. Pero claro, después de una transformación así, uno está agotado. Por eso, a pesar del impulso, sigue bloqueado emocionalmente y necesita ese descanso del 8 de oros. Es como si tras una operación a corazón abierto te dijeran, ahora reposo absoluto. La muerte fue la operación y el 8 de oros es la sala de recuperación. Precisamente, no puedes pasar de una cirugía a correr una maratón. El descanso es parte del proceso. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando le den el alta? ¿Cómo es ese futuro de la tercera columna? Ahí vamos, futuro inmediato. Y aquí el tono cambia por completo. El sol, el 8 de copas y el 3 de bastos. Esto suena infinitamente más luminoso. Es la luz al final del túnel, sin duda. Con el sol en lo más alto, el análisis habla de un camino de luz. Claridad, éxito, alegría. Todo bueno. Y justo debajo, el 8 de copas, que es una carta que a menudo significa dejar atrás algo que ya no te llena emocionalmente para buscar algo más auténtico. Un paso de madurez. Sí. Y la base de todo, el 3 de bastos. ¿Y qué nos dice ese 3 de bastos en la posición final? Es una carta de visión y de acción, de pasar de la impulsividad a la planificación. El análisis lo interpreta como el momento en que X por fin se arremanga y decide trabajar activamente en su recuperación. Es cuando rompe la pasividad y, cito textualmente, agarra el basto central para luchar. Qué potente esa imagen. Ese empoderamiento total. Espera. Ahora es cuando la cosa se pone buena. Porque si solo miráramos las columnas, tendríamos 3 fotos. Pero el análisis empieza a trazar diagonales. Y ahí la historia cobra movimiento. Exacto, es donde la lectura gana profundidad. Dejamos las fotos fijas y pasamos a la película. Y la primera diagonal es preciosa. ¿Cuál es? Conecta la sota de bastos abajo a la izquierda, cruza por el caballero en el centro y culmina en el sol arriba a la derecha. A ver, de la sota de bastos al sol. Es el viaje del héroe en miniatura. Pasa de ser ese joven impulsivo, sin dirección, atraviesa su crisis de cambio en el presente para llegar a la claridad y el éxito de El Sol. Es una línea de progreso ascendente clarísima. Una pasada. ¿Y la otra diagonal? La que va de la sota de oros al 3 de bastos. Es la historia complementaria. Empieza con su potencial real, la sota de oros, pasa por la misma encrucijada del caballero y aterriza en la acción consciente y planificada del 3 de bastos. O sea que una habla del crecimiento de su espíritu. Y la otra del crecimiento de su capacidad de acción en el mundo real. Ambas confirman que va en la buena dirección. Y no se queda ahí, que el análisis se pone en modo ajedrez y habla de saltos de caballo. Sí, es una técnica más avanzada. Busca conexiones que no son lineales, en forma de L. Y aquí encuentra patrones que refuerzan todo lo que ya hemos visto. ¿Cómo cuál? Pues destaca uno muy significativo. Desde la sota de oros, que es él, un salto lo lleva directo al sol. Y desde ahí, otro salto lo conecta con el 3 de bastos. O sea, un movimiento de X hacia el sol y luego hacia la acción.
¿Qué significa esa trayectoria? Se interpreta como una secuencia muy positiva. Primero, se conecta de forma sana con su entorno, su familia, sus amigos, que es el Sol. Coge fuerzas. Justo. Y es esa conexión la que le da la fuerza y la visión para tomar las riendas de su futuro con el 3 de bastos. No es un camino que haga solo. Se apoya en los demás para impulsarse. Exacto. Y hay otro patrón, un salto en B. Empieza en la sota de bastos, su lado más impulsivo, el vértice de la V es la muerte, el cambio radical, y la trayectoria sube hasta el 3 de bastos, la acción consciente. La narrativa es clarísima. Clarísima. Su parte más problemática es transformada por completo, y de ahí nace una nueva capacidad para actuar de forma constructiva. Todas las lecturas, las lineales, las diagonales, las de ajedrez, todo apunta a la misma conclusión. Entonces, después de seguir todas estas pistas, ¿cuál es el veredicto del detective? La conclusión final de esta investigación simbólica. La conclusión es optimista pero realista. Reconoce que X todavía está en proceso de centrarse bien. No es algo que ya esté hecho. Aún queda trabajo. Claro. Lo describe como una personalidad de contrastes. Y lo hemos visto, ¿no? El potencial de los oros frente a la impulsividad de los bastos. La energía de avance, pero también el bloqueo. Es una persona compleja. Y si tuviéramos que sacar el titular, el mensaje principal, ¿cuál sería? El mensaje principal es que el cambio real es un proceso, no un evento. Que esa transición, ese momento del caballero que avanza pero mira atrás, es la parte más difícil, pero también la más importante. Y que la dirección es la correcta. Eso es. La tirada no promete un camino fácil, pero sí asegura que a pesar de los bloqueos que aún quedan, la dirección es inequívocamente hacia la luz. Es increíble, de verdad, cómo se puede construir una narrativa tan coherente y llena de matices a partir de solo 9 imágenes. Hemos seguido un viaje completo, ¿eh? Totalmente. Desde un pasado de lucha interna, pasando por un presente de transformación radical, hasta un futuro de claridad, sanación y acción. Y la clave de todo, la pieza que hace que todo encaje, según este análisis, es ese instante de transición, ese caballero. La decisión de espoliar al caballo y avanzar, aun cuando la tentación de mirar atrás o el miedo siguen ahí. Ese es el verdadero punto de inflexión. Exacto. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que el análisis abre pero no cierra del todo. El texto repite varias veces que X debe agarrar el basto central para luchar, refiriéndose a esa última carta, el 3 de bastos. Pero las fuentes no especifican qué es exactamente ese basto, esa herramienta. Se trata de una fuerza de voluntad interna que debe encontrar por sí mismo, de un apoyo externo que debe aprender a aceptar como ese sol que le ilumina, o quizás, y esto es lo más interesante, es el propio desafío el que, una vez que lo afrontas, se convierte en tu mayor fortaleza.